Metabase. Para acceder a Metabase, lo primero que tenemos que hacer es iniciar el servidor. Tenemos que ejecutar esta instrucción en la carpeta donde está instalado Metabase. La otra posibilidad que vimos era definir un .bat. Si lo hemos definido, se ejecuta esa instrucción automáticamente en la carpeta de instalación. Cuando vemos que han parado de salir mensajes, podemos acceder a Metabase. Aquí tenemos la pantalla de bienvenida. Para comenzar, pulsamos, seleccionamos nuestro idioma, indicamos nuestro nombre y apellidos, el correo electrónico. Tenemos que indicar una contraseña y acordarnos de ella porque no permite recuperarla. Aquí nos da la posibilidad de añadir nuestros datos para consultar. Los vamos a añadir más tarde. Aquí tenemos la pantalla principal de Metabase. Incluye una base de datos de ejemplo, pero nosotros usaremos nuestros propios datos. Aquí tenemos el menú, que con esta opción se muestra o se oculta. Aquí accedemos a la pantalla principal y mediante este botón podemos crear distintos elementos. A continuación lo que vamos a hacer es descargar nuestros datos. Accedemos al documento y aquí se indican los datos que tenemos que descargar. Son dos bases de datos en archivos que están comprimidos. Accedemos al enlace y aquí hay varios archivos y tenemos que buscar estos dos que son archivos comprimidos SQLite. Pulsamos aquí y los descargamos. Una vez se han descargado, accedemos a la carpeta donde los tenemos y los descomprimimos. Tenemos dos archivos que cada uno es una base de datos de SQLite. Vamos a crear una carpeta de trabajo y vamos a copiar allí esos archivos. Aquí tengo mis archivos en la carpeta de trabajo. Desde Metabase, lo primero que vamos a hacer es conectarnos a la primera base de datos con la que vamos a trabajar. Nos venimos al menú y aquí tenemos bases de datos. Tenemos una base de datos de ejemplo y aquí podemos definir nuestras propias bases de datos. Seleccionamos esta opción y aquí seleccionamos el tipo de base de datos. Es una base de datos SQLite. Le damos un nombre y tenemos que seleccionar el archivo donde está la base de datos. Como nombre le vamos a dar nuestro usuario de correo electrónico y como es la base de datos OLTP, pues le llamamos de esa manera. Tenemos que seleccionar dónde se encuentra el archivo. Nos indica que ha agregado la base de datos y podemos configurar sus permisos. Los permisos que hay son adecuados. Salimos de la configuración y ya tenemos aquí nuestra base de datos OLTP. Y aquí aparecen las tablas de esa base de datos, que las tenemos representadas aquí. Tenemos las tablas de ventas y una tabla obtenida del almacén. Y esas son las tablas que aparecen aquí. Producto almacén, ese está de aquí. Y el resto son las tablas de la base de datos de ventas. Una vez que tenemos una base de datos de trabajo, ya podemos definir consultas sobre ella. Pulsamos sobre Nuevo y podemos definir consultas en SQL o bien mediante la interfaz gráfica, que se corresponde con la definición de preguntas. Pulsamos sobre Pregunta y tenemos distintas opciones. Como estamos trabajando con una base de datos, seleccionamos Tablas. Y aquí tenemos las bases de datos que hay disponibles, la que acabamos de definir y una que había de ejemplo. Vamos a trabajar con nuestra base de datos. Seleccionamos una tabla de trabajo, por ejemplo, la de producto almacén. Y aquí tenemos nuestra consulta. Si queremos ver cómo se define el lenguaje SQL, lo podemos marcar aquí y se está viendo la consulta que tenemos hecha.
Si queremos ver los datos, podemos ver aquí la tabla original y aquí el resultado de la consulta. Si queremos volver a la edición, pulsamos sobre Mostrar al editor. Ya tenemos hecha nuestra primera consulta sobre la tabla que hemos seleccionado. Vamos a hacer una consulta de agrupación. Por ejemplo, vamos a sacar la cantidad de productos que hay de cada departamento. Pulsamos en Resumir. Queremos contar la cantidad de productos. ¿Y por qué columna agrupamos? Por el departamento. Si pulsamos sobre Visualizar, aquí lo tenemos en formato gráfico. Lo podemos ver aquí también en formato de tabla. Tenemos los distintos departamentos y la cantidad de elementos que hay en cada departamento. Como es una tabla de productos, pues son los productos que hay en cada departamento. Una consulta de agrupación. Nos venimos a Mostrar editor y ahora queremos unir la tabla de producto almacén con la tabla de producto. Tenemos el código y el código. Tiene que haber algún elemento en común. Cruzar datos y aquí seleccionamos en las tablas producto y elegimos código de barras y una columna de producto, el código. Y para ver si el resultado es adecuado, en Visualizar se tienen que ver datos. En principio no ha cambiado nada. Aquí tenemos el tipo de unión. Solamente nos permite estos dos tipos. Aquí nos ha cambiado el tipo de unión. Inner join. Y antes era left join. Si queremos datos de ventas, pues tenemos que venir a línea de ticket. Desde producto tenemos las líneas de ticket de ese producto. Definimos una unión y seleccionamos como tabla línea de ticket. Y aquí elegimos de producto el código y de línea de ticket el producto. Y comprobamos los resultados. Al hacer la unión con línea de ticket, podemos ver aquí las veces que esos productos aparecen en líneas de ticket. La tabla con la que estamos trabajando es el resultado de unir producto almacén con producto y producto con línea de ticket. Y a partir de ahí contamos las veces que aparece cada departamento. Entonces aquí tenemos, si vemos el resultado, tenemos para cada departamento en las líneas de tickets que aparece alguno de esos productos. Si queremos ordenarlo, actualmente aparecen ordenados según se han ido obteniendo. Si queremos asegurar el orden, podemos ordenarlos por departamento. Y los vemos. Si queremos ordenarlos por la cantidad vendida, quitamos esta ordenación y añadimos la parte de contar. Y aparecen ordenados de forma creciente por la columna contar. Si pulsamos sobre ella, se le cambia el criterio de ordenación. Si queremos definir un filtro, pulsamos aquí y queremos seleccionar algunos departamentos: panadería y frutas y verduras. Una vez que ya tenemos el informe que queremos, pulsamos sobre guardar, nos da un nombre por defecto, le vamos a asignar un nombre distinto. Aquí podríamos seleccionar una colección para almacenarlo, que podemos definir nuestras propias colecciones. En principio lo dejamos ahí. Y ahora nos da la posibilidad de crear un cuadro de mando a partir de ese informe. Por ahora no lo vamos a añadir. Ya tenemos nuestro informe creado. Si venimos al menú principal,
y pulsamos en nuestra analítica, aquí tenemos nuestro informe. Y cada vez que pulsemos sobre él, podemos verlo. O bien podemos modificarlo.